Amén. Bendiciones, amados hermanos. Que la paz del Señor Jesús siempre sea con cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A Él sea toda la gloria. Amén. Bien, amados, yo estoy haciendo un video de la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Así que esta es la parte 3. Esta es la parte 3 de continuación. Quiere decir que para comprender lo que yo hablé en la parte 1 y 2 también, la parte 1 y 2, pues es importante ir a la parte 2 para tener una idea de lo que yo estaba hablando y voy a continuar. ¿Ok? En esta parte 3 vamos a ir a Mateo, a los libros judíos. Mateo 24, versículo 13 y 14. Mateo 24, 13 y 14. ¿Ok? Mateo se escribió en hebreo. Mateo se escribió en origen hebreo. Los demás libros que le siguen se escribieron en griego koinés. En griego koinés. ¿Ok? Bien. Entonces Mateo habla mucho para Israel. Bueno, no mucho. Todo lo que se habla Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan se escribieron para Israel, mas no para nosotros la iglesia. ¿Ok? Entonces Mateo 24, Jesús habla al pueblo judío. Nosotros no somos el pueblo judío, somos los gentiles, llamados el cuerpo de Cristo por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Mateo 24, 13 y 14 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchas iglesias toman profecía y se le viene a la mente profecías diciendo el que persevere, y pensamos que el que persevere en la doctrina de Jesús. Aquí Jesús está hablando el que persevere para el pueblo judío, perseverar, pero aquí la palabra perseverar indica a un remanente que ya era salvo. Ya era salvo. ¿Por qué? Porque un pagano mundano no puede perseverar en las cosas de Dios, porque no tiene a Jesucristo. Según el libro de Evangelio según San Juan, Jesús le dijo a los discípulos que él va a estar con ellos hasta el fin. El Espíritu Santo va a estar con ellos hasta el fin. ¿Ve? Entonces aquí la palabra perseverar no indica una condición que se puede perder la salvación. Para que indique una condición para que se pierda la salvación, tiene que haber un artículo sí. El artículo sí, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si dijera la palabra sí, pues entonces sí, ahí hay una condición que se pierde, la salvación. ¿Ok? Pero aquí no hay una condición que diga la palabra sí persevera. ¿Ve? No dice sí persevera. ¿Entiende? Para que diga que se puede perder la salvación, tiene que decir sí ustedes perseveran, pero no lo dice, no lo está diciendo. Muchas iglesias malinterpretan Mateo 24, 13 y 14 cuando dice: mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Había muchos judíos que estaban perseverando en la doctrina y las promesas que Jesús habló para el pueblo de Israel, que se le está hablando a los mismos judíos. Entonces la palabra perseverar hace una referencia a aquellos judíos que ya son salvos y tienen al Espíritu Santo. Ya son salvos, ya fueron elegidos. Entonces solamente una persona que es salvo, que ya es elegido y tiene el Espíritu Santo y tiene la promesa que Jesús le dijo en el libro de Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo estará con ustedes hasta el fin. Esa promesa es una promesa que Dios se lo dejó dado a los discípulos.
a los que son de Cristo, a los elegidos, a los escogidos. Porque vuelvo y enfatizo nuevamente, una persona pagana, mundana, que no tiene el Espíritu Santo, no puede perseverar, se cae. Ahora, aquí está hablando un perseverar que hace referencia, escuchen bien, aquí está hablando un perseverar que hace referencia a la gran tribulación. ¿Ok? Hace referencia a la gran tribulación. ¿Ok? A la gran tribulación. Para nosotros no hay gran tribulación. Para nosotros la iglesia, lo que hemos aceptado a Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8, 1 y 2. Entonces esta promesa no es para nosotros. Cuando nosotros la iglesia agajamos doctrinas y promesas que no son para nosotros, Pablo le llama herejía y Pablo le llama apostasía, que se salió de la verdad. Se salió de la verdad que está para nosotros. Moraya, hay muchas iglesias agajando esta promesa y hasta profetizando, diciendo, así dice el Señor. ¿Me entiende? Ahora, mas el que perseverare hasta el fin. ¿Cuál es ese fin? Ese fin es la promesa que Jesús le dio a los judíos de tener un reino milenial. ¿Por qué? Porque Romanos, vamos a buscar Romanos un momentito. Vamos a ver si es 16:8. Vamos a ver. Ok, aquí está. Romanos 16:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesús vino para la circuncisión. Y la circuncisión, yo había hablado en la parte 1, yo había hablado que la circuncisión la circuncisión tiene que ver con los judíos, ¿ok? Y la incircuncisión tiene que ver con los gentiles, ¿ok? A través del ministerio de Pablo el apóstol. Por eso es bueno aprender a distinguir las dispensaciones, los periodos de tiempo en la cual Dios le habla unas promesas a Israel y a los judíos y a nosotros, porque si hacemos mezcolanza, eso es herejía y apostasía, y la iglesia no entiende eso. Por más que la iglesia profetice y diga, y me dice el Señor, y hable mucha lengua, eso no significa que conoce y traza la palabra. Por eso es que Pablo nos enseña en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15, aquí está, 2:15. Procura diligentemente como obrero que no tiene nada que avergonzarte y que usa o traza bien la palabra de verdad. Las promesas que se dio a Israel y las promesas que se nos dio a nosotros, la iglesia, los gentiles. Si hacemos una mezcolanza, se convierten en apostasía y en herejía y en doctrina de error, ¿ok? Ahora, aquí Pablo nos está hablando en Romanos 15:8, que Cristo vino a servir a los judíos, a Israel, a la circuncisión. ¿Ve? Jesús vino hasta que Cristo muere. Cuando Cristo muere, llama a Pablo y ahora Cristo les viene a servirle a nosotros, la iglesia, a los gentiles, que estábamos sin Cristo, que somos nosotros los gentiles, a través del ministerio de Pablo. ¿Ve? A través del ministerio del apóstol Pablo, ¿ok? La incircuncisión. Nosotros somos la incircuncisión, ¿ok? Es bien importante dispensar, separar, no hacer una mezcolanza, porque crea confusión a la iglesia, ¿ok? Bien, vamos a volver nuevamente a Mateo, capítulo 24, ¿ok? Entonces, Mateo 24
habla de un periodo de tiempo, habla de escatología. Mateo habla mucho de eventos proféticos, futuros. Y nosotros hablamos doctrina de gracia. La iglesia, Pablo habla de doctrina, pero Mateo, Jesús habla promesas que fueron para Israel y sobre todo que apuntan a un futuro tiempo. ¿Ve la diferencia? Que si nosotros la iglesia no aprendemos a hablar, a entender bien los procesos de Dios y los tiempos de Dios, vamos a hacer una mezcla y creamos confusión a los demás también, ¿ok? Pablo no, porque Pablo no está aquí en Mateo. Mateo 24 dice, 14, el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio. Vamos para el versículo 14. En el versículo 14, versículo 14, y será predicado este evangelio. Jesús menciona significando que este evangelio es el que Jesús predicó para los judíos. ¿Por qué? Porque hay dos evangelios. En la Biblia aparece más de un evangelio. Hermano Samuel, no digas eso, porque Pablo dice en Gálatas 1:6 que hay un solo evangelio. ¡Ay, Samuel! Usted está equivocado, hermano Samuel. Cuidado con lo que dice Samuel. Escuchen, en la Biblia aparece más de un evangelio. Más de un evangelio. Pero ese más de un evangelio, uno solamente es el correcto, que es la circuncisión a través de Pablo. La circuncisión, la incircuncisión con el prefijo in, ¿ok? Aquí está. La incircuncisión con el prefijo in, que es para nosotros a través del ministerio de Pablo. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:6, un solo evangelio, nada más que un solo evangelio, que se refiere al que Dios le revela a Pablo. Ahora Jesús predicó un evangelio diferente al que Jesús mismo le reveló a Pablo. Es diferente, porque tiene que ver con la ley y los profetas y las obras de la ley. Tiene que ver con las leyes y los profetas y las obras de la ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley y las obras de la ley. Estamos bajo la fe. Creer en Cristo por la fe sin añadir ninguna obra. Sin añadir nada. Solamente nosotros creemos en la muerte, sepultura, en la sangre de Cristo y no añadimos la ley de Moisés ni las obras. No añadimos el ayuno, no añadimos la ley, los diezmos, no añadimos la guerra espiritual, añadimos a Jesús. Para nosotros, Cristo y la sangre de Cristo, ¿ok? Ok. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando dice todo el mundo, está encerrando, dice, está encerrando al territorio de Israel. ¿Ok? Está encerrando al territorio de Israel, mas no al territorio de los gentiles, que somos nosotros la iglesia. ¿Ok? Se está hablando aquí al territorio de Israel. Los judíos se predicaban de judío a judío. ¿Ok? Porque el que iba a predicarle a los gentiles era solamente Pablo. ¿Ve? Por eso Pablo dice en Romanos 11:13, a ustedes les hablo gentiles, a ustedes yo les hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. ¿Ve? Pero aquí los dos apóstoles que quedan con vida, los que quedaron con vida obviamente, pues le van a seguir predicando a Israel. Por eso Jesús dijo, en cuanto a la gran comisión, muchas iglesias actualmente cogen la promesa de Israel y se los agarran ellos. Y dicen, oh no, es que Jesús nos dio una gran comisión de ir a bautizar y a todo el mundo completo, ¿verdad? La gran comisión. Pero la gran comisión no es esa, de ir a bautizar y de predicar el reino a todo el mundo, no. Ese mundo, esa palabra mundo en el griego es cosmo,
que no se refiere a toda la humanidad completa, se refiere a un pequeño territorio. ¿Ve? Hay que trabajar bien con las palabras mundo, la palabra cordero, que significa para los judíos, la palabra circuncisión. Hay muchas cosas que hay que aprender, ¿ok? Entonces dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. El fin apunta al reinado milenial para los judíos, que es tiempo futuro. Obviamente después de nosotros irnos con Cristo en el rapto. Es un futuro tiempo, porque para los judíos se le dio la promesa de un reinado milenial. Muchas iglesias muchas iglesias dicen, y esto es un error, perdóname, pero es un error, diciendo que ya nosotros estamos en el reino milenial. Eso es falso, porque Jesús vino a establecer un reinado físico y terrenal, pero se interrumpió por causa de la incredulidad de los judíos. Jesús interrumpió ese reinado. Entonces el reino para nosotros es un reino espiritual, que es aquí Cristo estando aquí adentro de nosotros. Pero para los judíos se le dio una promesa de un reinado físico y material y literal, que era un reino. Para el ministerio del apóstol Pablo era un ministerio celestial, porque Pablo fue llamado desde los cielos. El ministerio de nosotros, lo que predicamos nosotros, es un ministerio espiritual, celestial y espiritual. Pero Jesús vino para predicar un ministerio terrenal y físico. Ahora Jesús va a continuar su ministerio con los judíos. Va a continuar en el reinado milenial. Por lo tanto, la idea de que muchas iglesias dicen de que nosotros ya estamos en el milenio es falso. Porque el reinado del cielo, cuando Jesús dice el reino de los cielos, cuando Jesús habla a los judíos, el reino de los cielos se acerca, se lo estaba hablando Jesús a los judíos, que Jesús le había dado una promesa a los mismos judíos, que por la fe que los judíos tenían, Jesús iba a ir aquí al reinado milenial, que era en Apocalipsis, que era un reino físico, donde Jesús establecería un reino físico y literal en la tierra. Pero para nosotros no es así, esa no es la promesa. Para nosotros tenemos una ciudadanía celestial en los cielos, que es cuando Cristo venga en el arrebatamiento. ¿Ve la diferencia? En el arrebatamiento. Por lo tanto, versículo 14 está hablando, vendrá el fin. Ese fin apunta a la promesa de Jesús, tiempo futuro, ¿ok? Tiempo futuro para ellos, no es para nosotros, ¿ok? Más adelante aquí habla la misma profecía que Daniel el profeta habla, que era la gran tribulación, porque aquí Jesús está hablando de la gran tribulación para ellos. Sin embargo, aquí mismito en el capítulo 24, versículos 21 y 22, vamos a leer aquí mismito, capítulo 24, versículos 21 y 22, aquí mismito en la Biblia. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde un principio del mundo hasta ahora, ni tampoco lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 22. Y si aquellos días, está hablando de aquellos futuros, ¿verdad? Si aquellos días no fuese acortado la gran tribulación, Dios no la corta, ¿verdad? No le pone un stop, pues entonces nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, acortados. Ahora escuchen bien, ¿cómo es que trabaja las dispensaciones y el evangelio? Ok, bien, escuchen, presten atención. Cuando Jesús dice en el versículo 21 y 22 de Mateo 24, versículo 21 y 22 dice:
mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes eran esos escogidos? ¿Quiénes eran esos escogidos? ¿Quiénes son? Pues son los judíos. No es la iglesia, no es la iglesia, son los judíos. Nosotros nunca somos escogidos. Jesús no va a venir para buscar su iglesia. No, Jesús va a recoger su iglesia. El rapto viene siendo que Dios va a mover su iglesia, a arrebatarla con fuerza, a moverla, a sacarla de aquí. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá. Jesús vendrá ¿para quién? Pues para los judíos. Por eso aquí dice, versículo 22, dice, mas por causa de qué? De los escogidos. Los escogidos son los judíos, no somos nosotros. Nosotros vamos, Jesús vendrá para nosotros para levantarnos con fuerza, rapto, levantarnos para quitar a su iglesia de aquí, para quitar la iglesia de aquí, ¿ok? El rapto es una revelación que Dios le dio a Pablo, mas no a los judíos. Para los judíos no existe rapto, ¿ok? Para los judíos no existe rapto. A los judíos nunca se les reveló el rapto. Los judíos están esperando que la promesa de Jesús, de un verdadero Mesías. Pero muchos que no creyeron se van a dar de cuenta que aquel Mesías era el verdadero, ¿ok? Así que esto mismo también lo dice en Hebreo se escribió para Israel, para un tiempo futuro, no es para la iglesia, ¿ok? Hebreo no tiene doctrina para el cuerpo de Cristo que somos nosotros la iglesia, ¿ok? Hebreo capítulo 9, versículo 15, dice aquí: así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muchas iglesias leen esto y dicen, oh, gloria a Dios, y hasta profetizan. Los llamados, esto no es para nosotros, hermano. No es para nosotros. Los llamados aquí en Hebreos 9, 15, los llamados son aquí el pueblo judío. Ve que cuando Cristo venga, Jesús venga, pues vamos a leer el contexto. Hebreos 9, versículo 28. Vamos a leer el contexto que le sigue, que es al final. Hebreos 9, 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién están esperando al Mesías? Lo están esperando los judíos. Jesús viene a arrebatar su iglesia, a quitar la iglesia, para que nosotros ya no pasemos la gran tribulación. Obviamente Jesús viene sí a buscar a nosotros, pero la manera correcta de decir no es que no, Cristo viene por nosotros. No, la realidad es que Cristo viene por su pueblo que es los judíos, no es para nosotros. Por lo tanto, el rapto revela que Cristo va a sacar, a quitar, a arrebatar con fuerza a la iglesia una vez Dios entienda que el anticristo ya esté establecido completamente. Cuando Dios entienda que ya Él vea que el anticristo ya se estableció, ya está establecido y está a punto de atacar sus primeros ataques fuertes para las naciones y a confundir las naciones, entonces la iglesia en cualquier momento nosotros seremos levantados con fuerza para ser librados, ¿ok? Ser librados, ¿ok? Y eso es lo que significa Mateo 24, 21 y 22 y Hebreos 9, 15, que es para ellos. ¿Ven la diferencia? Y nosotros la iglesia sacamos profecía de Mateo 24 y pensamos que es profecía para nosotros. Obviamente sí, las profecías que se han anunciado desde el Antiguo Testamento, como por ejemplo las plagas, sí, eso es una realidad. Las plagas, todo eso es una realidad y se está cumpliendo. Pero esa profecía de las pandemias y las plagas, etcétera, etcétera,
tiene que ver con un acto profético que se anunció desde el Antiguo Testamento, que se anunció y se está cumpliendo ya. Bueno, se está cumpliendo, ¿ok? Bien, voy a terminar. No voy a ser muy extenso con el mensaje. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, los veremos pronto, hermano. No voy a hacer un video tan largo que digamos. Y que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea siempre con ustedes, ¿ok?